Hola, mi nombre es Julián Pérez. Tengo 31 años, vivo solo en un pequeño departamento en Monterrey, Nuevo León, y trabajo como actor de doblaje freelance. Suena interesante, ¿verdad? Usar mi voz para dar vida a personajes animados, anuncios o incluso narrar un documental sobre aves salvajes. Irónicamente, aunque mi voz pueda resonar en miles de auriculares, altavoces de coche o pantallas de televisión, dentro de mi propia familia, nadie me ha escuchado de verdad. Crecí en Linares, un pequeño pueblo a unas horas en coche de Monterrey, donde el cielo es de un azul profundo y los campos se extienden como una pintura serena. Pero en el hogar de los Pérez, esa serenidad nunca existió. Nuestra casa siempre fue ruidosa, no con risas, sino con discusiones, órdenes e indiferencia. Mi padre, Jaime Pérez, era el dueño de un conocido taller mecánico en la zona. Era un hombre alto e imponente, con una voz tan grave como el motor de un camión y una personalidad tan inquebrantable como el acero. Le gustaba controlarlo todo, desde la forma en que comíamos y estudiábamos hasta la manera en que se suponía que debíamos pensar. Para él, los logros lo eran todo. Un 9 en mi boleta de calificaciones era suficiente para que frunciera el ceño, negara con la cabeza y dijera: «Eso es todo lo que tienes, Julián». Mi madre, Alma, era diferente, pero no menos exigente. Era el tipo de mujer que quería que todo fuera perfecto, desde la ropa que vestía hasta la imagen que nuestra familia proyectaba a los vecinos. Podía mostrar una sonrisa radiante al encontrarse con conocidos. Pero en el momento en que la puerta se cerraba, se convertía en una crítica implacable. «Julián, ponte derecho. No te encorves como un fracasado», decía, incluso cuando solo estaba sentado a la mesa. Solía pensar que quería que yo fuera la versión perfecta de mí mismo que ella había imaginado. Pero nunca fui lo suficientemente bueno a sus ojos. Luego está mi hermana mayor, Patricia, 2 años mayor que yo. Es pragmática, inteligente y siempre supo cómo complacer a nuestros padres. Ahora, casada y con un hijo pequeño, vive en una bonita casa no muy lejos de Linares. Mi hermano menor, Tadeo, 4 años más joven que yo, era el niño de oro de la familia. Tadeo vivía como un espíritu libre, despreocupado e imprudente, sin tener que asumir nunca la responsabilidad de nada. Nuestros padres siempre lo protegían, sin importar cuántos problemas causara. ¿Y yo? Yo era el hijo del medio, el miembro más invisible de la familia Pérez. A menudo olvidaban mis cumpleaños o, si los recordaban, los celebraban con un pastel comprado a toda prisa y felicitaciones a medias. En mi graduación de la preparatoria, no apareció ni un solo miembro de la familia. Papá estaba ocupado en el taller. Mamá estaba en el spa. Patricia había salido en una cita. Y Tadeo, probablemente en alguna fiesta. Me quedé en el patio de la escuela viendo a otras familias abrazarse mientras yo no sostenía más que un diploma y un vacío en mi corazón. No soy de quejarme, de verdad. He aprendido a aceptar que no soy el centro del mundo de nadie. Pero a veces, en la larga noche, sentado frente a mi micrófono, dando voz a un héroe valiente, me pregunto, ¿alguien me oye de verdad? No esta voz, sino a mí, a Julián, la persona real. La respuesta es siempre un silencio doloroso. Mi vida en Monterrey es bastante sencilla. Trabajo desde casa en una pequeña habitación con un viejo escritorio de madera, un micrófono de alta calidad y un portátil cargado con software de edición de audio. Este trabajo me da libertad, pero también es solitario. No tengo muchos amigos. Mis amigos de la prepa se han ido de Linares y no soy muy bueno haciendo nuevos. Disfruto de mi propia compañía, pero eso no significa que no anhele la conexión. Es solo que me he acostumbrado a que nadie se fije realmente en mí. Pero hay una persona que siempre me hizo sentir que existía, mi abuela, Elvira. Vive en una pequeña granja a unos 25 kilómetros de la casa de mis padres, donde los campos de maíz se extienden sin fin y un polvoriento camino rojo conduce a su vieja casa de madera. A sus 82 años, con el pelo blanco y la espalda ligeramente encorvada, sus ojos todavía brillan con la calidez de un sol de otoño. Cada vez que hablo con ella, me siento más que una simple sombra. Ella escucha de verdad cada palabra que digo. Cuando era joven, durante los veranos o las vacaciones, mis padres nos llevaban a mí, a Patricia y a Tadeo a la granja de la abuela. Mientras Patricia estaba pegada a su teléfono y Tadeo corría por ahí haciendo travesuras, yo era el único que se sentaba con ella, escuchándola contar cuentos de hadas.
Hablaba de princesas valientes, caballeros que nunca se rendían e incluso dragones capaces de amar. Me encantaba la forma en que contaba las historias, su voz lenta y cálida como una canción de cuna. Esos recuerdos son mis tesoros, gemas brillantes en una infancia llena de sombras. Pero ni siquiera la abuela, la única persona que realmente me veía, podía llenar el vacío dejado por mi familia. Todavía recuerdo mi 16º cumpleaños, cuando toda la familia fue a la fiesta de graduación de Patricia, dejándome atrás con la abuela. Me horneó un pastel de galletas de mantequilla, le puso una pequeña vela y cantó Las mañanitas, con su voz temblorosa. Sonreí, pero por dentro quería llorar. Gracias, abuela, dije, y ella simplemente me apretó la mano con fuerza. Ahora, de adulto, todavía la llamo cada semana. Hablamos de todo, desde el tiempo hasta las películas antiguas que le encantan. Ella siempre pregunta, Julián, ¿estás bien? ¿Cómo va el trabajo? Y yo siempre respondo, estoy bien, abuela. Pero la verdad es que no estoy bien. Estoy solo. Anhelo que mi familia me vea, que me escuche, aunque solo sea una vez. Pero cada vez que vuelvo a Linares, me siento como un invitado en mi propia casa. No estoy enfadado con ellos. Solo estoy triste. Triste porque no sé qué hice mal para que me trataran así. No fui lo suficientemente bueno, no tuve suficiente éxito o simplemente no fui la persona que querían que fuera. Lo intenté. Intenté destacar en la escuela para enorgullecer a mis padres, pero nada de lo que hacía parecía suficiente. Al final, me rendí. Dejé Linares, me mudé a Monterrey y construí una vida propia. Una vida pequeña y tranquila, pero al menos es mía. Cada noche, cuando apago el micrófono y me siento solo en mi departamento, miro por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. Me pregunto si mi familia alguna vez me verá de verdad. ¿Escucharán alguna vez? ¿O siempre seré Julián Pérez, aquel a quien nadie oye? Pero entonces, una fatídica tarde lo cambió todo. Era un jueves ordinario, el tipo de día en el que no esperas nada más allá de terminar el trabajo y esperar el fin de semana. Acababa de terminar una sesión de doblaje para un anuncio de jabón para trastes. Nada glamuroso, pero suficiente para pagar la renta. Estaba sentado en una pequeña cafetería en Monterrey, un lugar que frecuentaba para editar audio porque el ambiente me hacía sentir un poco menos solo. El zumbido del molinillo de café, el olor a pan tostado y el suave murmullo de las conversaciones de extraños creaban un ruido de fondo extraño pero reconfortante. Mi colega Mía, una editora de sonido freelance, envió un mensaje a nuestro chat de grupo, oye, Julián, compra un boleto de Melate. Podrías cambiar tu vida. Añadió un emoji sonriente y tonto, como si todo el mundo supiera que era una broma. Sonreí y negué con la cabeza. Nunca había creído en la suerte. Mi vida, desde la infancia hasta ahora, había sido una serie de esfuerzos y decepciones. ¿Suerte? Eso era para otras personas, no para mí. Pero esa tarde, al pasar por un Oxxo de camino a casa, me detuve. Algo en la broma de Mía despertó una curiosidad en mí. No sé por qué. Quizás estaba cansado de la monotonía de mi vida. Por probar una vez no pasa nada, me dije, entrando. Elegí 6 números al azar sin pensarlo mucho y gasté 40 pesos en un boleto de Melate. El cajero, un anciano con una sonrisa amable, dijo, buena suerte, joven. Esbocé una leve sonrisa, metí el boleto en el bolsillo y me olvidé de él. 3 días después, estaba comiendo una sopa Maruchan en mi departamento, navegando por mi teléfono, cuando vi una notificación sobre los resultados del Melate. No le di mucha importancia, solo la abrí por curiosidad. Los números aparecieron en la pantalla. Me quedé mirando, sintiendo como si el tiempo mismo se ralentizara. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Saqué el boleto del bolsillo y comparé los números. Primera coincidencia. Segunda coincidencia. Tercera coincidencia. Dios mío, todos coincidían. Volví a comprobarlo. 1, 2, 3 veces. Cada vez, mis manos temblaban más. Mi respiración se acortaba. Había ganado 1,530 millones de pesos. Me hundí en mi silla, el frágil boleto en mi mano ahora se sentía tan pesado como el mundo.
No grité, no salté de alegría, no llamé a nadie. Simplemente me quedé allí, en silencio, sintiendo que había caído en un sueño irreal. 1,530 millones de pesos. El número era tan masivo que no podía comprenderlo. Yo, Julián Pérez, el hijo del medio invisible, aquel a quien nadie escuchaba, ahora sostenía un boleto que podría cambiar mi vida entera. Pero justo después del shock inicial, otro sentimiento se apoderó de mí, el miedo. Crecí en una familia donde el dinero siempre estaba en el centro de cada discusión. Mi padre dijo una vez, el dinero puede comprarlo todo, excepto la honestidad. Tenía razón. El dinero podía comprar cualquier cosa, y también podía destruirlo todo. Pensé en mi familia, papá con sus interminables planes de negocio, mamá con su obsesión por una imagen perfecta, Patricia con su pragmatismo y Tadeo con sus deudas interminables. Si se enteraran de que había ganado, ¿qué pasaría? ¿Me querrían a mí o solo a mi dinero? Decidí mantenerlo en secreto. Secreto absoluto. Ni una sola persona, ni siquiera la abuela Elvira, podía saberlo. No quería que mi vida se convirtiera en un circo donde la gente de repente se preocupara por mí por los números en mi cuenta bancaria. Necesitaba tiempo para pensar, para averiguar qué significaría este dinero para quien yo era. Al día siguiente, contacté a un abogado en Monterrey, David Cárdenas, que se especializaba en manejar grandes asuntos financieros. Lo encontré a través de una reseña en línea y, afortunadamente, era de confianza. En su pequeña pero ordenada oficina, le conté mi historia, mi voz temblaba como si estuviera confesando un crimen. El señor Cárdenas, con sus gafas gruesas y su sonrisa tranquilizadora, dijo, hiciste lo correcto al mantenerlo en secreto. Ahora, necesitamos proteger este dinero y protegerte a ti. Bajo su guía, establecí un fideicomiso llamado Fideicomiso Plateado, un nombre que elegí porque evocaba un rayo de esperanza, como las luces parpadeantes que contemplaba a través de mi ventana cada noche. Opté por reclamar el dinero de forma anónima, una opción legal en Nuevo León. Después de impuestos, me quedaron unos 930 millones de pesos. El número todavía era abrumador, casi sofocante. El señor Cárdenas me ayudó a invertir una parte en fondos indexados seguros, otra en bienes raíces, y mantuvo algo en una cuenta de ahorros. Sigue viviendo como hasta ahora, Julián, me aconsejó. No dejes que el dinero te cambie. Y eso fue exactamente lo que hice. No compré un coche de lujo, no me mudé a una mansión ni organicé fiestas extravagantes. Me quedé en mi pequeño departamento, seguí comiendo sopa instantánea y continué con mi trabajo de doblaje. Pero por dentro, ya no era el mismo Julián. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria, veía un número inimaginable, y con él, un extraño vacío en mi corazón. El dinero no me hizo más feliz. Solo me hizo sentir más solo porque sabía que no podía compartir este secreto con nadie. Habían pasado 3 meses desde que el boleto de Melate cambió mi vida. 930 millones de pesos reposaban seguros en el fideicomiso plateado, pero no podían llenar el vacío de mi corazón. Seguía llamando a la abuela Elvira cada semana, escuchándola hablar de su pequeño jardín o del gato callejero que había estado alimentando. Pero no me atrevía a mencionar el dinero. No tenía miedo de que ella cambiara. Tenía miedo de que me viera de manera diferente. Era la única que me quería por ser yo, no por nada más. Pero cuanto más tiempo vivía con este secreto, más me atormentaba una pregunta. Mi familia, que nunca me vio de verdad, ¿qué harían si los necesitara? Si no tuviera 930 millones de pesos, ¿les importaría? El pensamiento me arañaba como un cuchillo perforando lentamente mi pecho. Entonces, una mañana, mientras estaba frente a mi micrófono, dando voz a un héroe que salvaba el mundo, se me ocurrió una idea, una prueba, una forma de saber la verdad. Fingiría estar en problemas. No por dinero, sino por algo de vida o muerte, como una enfermedad. Si me rechazaban, sabría cuál era mi lugar en sus corazones. Si ayudaban, tal vez encontraría un atisbo de esperanza. Decidí decir que tenía una enfermedad que requería 90,000 pesos para el tratamiento. No tanto como para que sospecharan, pero lo suficiente para poner a prueba su compasión. No quería llamar. Quería mirarlos a los ojos, ver sus verdaderas reacciones. Así que planeé volver en coche a Linares, a la casa donde siempre había sido una sombra. Esa mañana,
El cielo estaba frío y gris, como si el tiempo supiera el peso que llevaba en mi corazón. Conduje mi viejo Nissan a través de los familiares campos de Nuevo León. El camino a Linares siempre despertaba recuerdos encontrados, alegría mezclada con tristeza. Cuando me detuve frente a la casa de mis padres, el corazón me latía con fuerza. La casa tenía el mismo aspecto, la reja blanca ligeramente desconchada, un viejo naranjo en el jardín delantero. Respiré hondo, subí los escalones y llamé. Mamá abrió la puerta, su sonrisa se convirtió rápidamente en sorpresa. Julián, ¿por qué no llamaste antes? Su tono tenía un toque de reproche, pero me abrazó. Un abrazo rápido y superficial. Papá estaba en la sala de estar viendo un partido de fútbol en la tele. Levantó la vista y asintió. Ha pasado un tiempo, dijo, y luego volvió a mirar la pantalla. Sin preguntas, sin calidez. Me senté en el sofá, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Después de una pequeña charla sobre el tiempo y el trabajo, reuní mi valor. Mamá, papá, necesito deciros algo. Dejé que mi voz temblara como si contuviera la emoción. Yo. Fui al médico. Encontraron un problema de salud. No es demasiado grave, pero necesito 90,000 pesos para el tratamiento. Yo. No tengo el dinero. Silencio. Un silencio pesado y sofocante, como la calma antes de la tormenta. Mamá me miró, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de enfermedad, Julián?, preguntó, pero su tono no era de preocupación. Era de escepticismo. Repetí la historia que había ensayado sobre un problema endocrino que requería una cirugía menor. Intenté que sonara real, pero no tan grave como para que indagaran más. Papá dejó el mando a distancia, mirándome por primera vez desde que había llegado. Julián, tienes 31 años. Un hombre tiene que resolver sus propios problemas. No somos un banco. Su voz era fría, como si hubiera pedido dinero para comprar un juguete. Mamá asintió y añadió, sabes, Tadeo está en una situación difícil. Necesita dinero para pagar deudas, y estamos tratando de ayudarlo. Tú puedes arreglártelas, ¿verdad? Sentí que mi corazón se rompía en pedazos. No esperaba que me dieran el dinero de inmediato, pero había esperado, aunque solo fuera un poco, que mostraran preocupación, que hicieran preguntas, que hicieran algo para hacerme sentir como su hijo. Pero no, estaban demasiado ocupados con Tadeo, como siempre. Asentí, forzando una débil sonrisa. Sí, lo entiendo. Ya veré cómo lo soluciono. Me levanté, me despedí y me fui. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí que una grieta más profunda se formaba en mi corazón. De vuelta a Monterrey, no encendí la radio. Quería oír el viento, los neumáticos en la carretera y el sonido de mi corazón rompiéndose. Había esperado, aunque solo fuera un poco, que les importara. Pero no fue así. Seguía siendo aquel a quien nadie escuchaba. Unos días después, llamé a Patricia. Pensé que tal vez ella sería diferente. Era mi hermana, la que compartió trozos de mi infancia, por pocos que fueran. Le conté la historia de la enfermedad, mi voz débil, como si suplicara ayuda. Patricia suspiró al otro lado del teléfono. Julián, me encantaría ayudar, pero estoy hasta arriba con el niño y las reformas de la casa. No tengo 90,000 pesos. Ya te las arreglarás, ¿vale? Añadió algunas palabras de consuelo, pero yo sabía que estaban vacías. Colgué, sintiendo como se me escapaba otro trozo de esperanza. En cuanto a Tadeo, ni siquiera me molesté en llamar. ¿Lo conocía? Con su estilo de vida despreocupado y sus deudas interminables, nunca me ayudaría. Me senté en mi departamento, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad ya no brillaban. Eran solo motas tenues, como mi menguante esperanza en mi familia. Entonces pensé en la abuela Elvira. Vivía en una pequeña granja a 25 kilómetros de la casa de mis padres, donde había pasado los mejores veranos de mi vida. Recordaba estar sentado en su porche de madera, escuchando sus cuentos de hadas mientras mordisqueaba sus galletas de mantequilla caseras. Siempre sacaba tiempo para mí, incluso cuando yo solo era un niño callado. Una vez, cuando Patricia se burló de mí por tartamudear, la abuela me tomó en sus brazos y susurró,
tu voz es un don, Julián. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cogí el teléfono, dudando. No quería engañarla, pero necesitaba saber. Llamé, intentando sonar casual. Abuela, ¿cómo estás? Ella se rió, su voz temblorosa pero cálida. Julián, tu llamada me hace tan feliz. ¿Cómo estás, mi niño? Respiré hondo y le conté la historia de la enfermedad. Abuela, yo. Estoy en problemas. Necesito 90,000 pesos para un tratamiento. No sé qué hacer. Se quedó en silencio, pero no fue el silencio frío de mis padres. La oí respirar hondo. Luego dijo, con la voz llena de preocupación, oh, Julián, ¿por qué no me lo dijiste antes? No tengo mucho, pero haré todo lo posible para ayudarte. Espérame, ¿vale? Encontraré una manera. Oí el tintineo del teléfono al ser colocado, luego el débil sonido de ella rebuscando, lenta y cuidadosamente, como si estuviera comprobando sus escasos ahorros. Mi corazón se encogió. La abuela, con su modesta pensión, estaba dispuesta a darme todo, mientras mi familia, que tenía más, me daba la espalda. Colgué el teléfono, las lágrimas corrían por mis mejillas. No lloraba por la historia inventada de la enfermedad. Lloraba por la abuela Elvira, la mujer de 82 años que vivía en una vieja casa de madera en medio de campos de maíz, que me dio algo que toda mi familia nunca me dio, amor incondicional. Me hundí en el sofá de mi pequeño departamento. Las luces de la ciudad fuera de la ventana se difuminaron a través de mis lágrimas. Pensé en los largos años en los que solo fui una sombra en la familia Pérez y en cómo la abuela fue la única luz que me guió. 3 días después, recibí un mensaje de texto de ella. Julián, voy a Monterrey este fin de semana. ¿Estás libre, mi niño? Sonreí, aunque mi corazón todavía estaba pesado. Respondí de inmediato. Sí, estoy libre. Te recogeré cuando llegues. No le pregunté por qué venía. Sabía que traía lo que pensaba que me salvaría, aunque en realidad no lo necesitara. Pero para ella, era todo lo que tenía. El sábado por la mañana, estaba en la central de autobuses de Monterrey, donde a menudo llegaban los viejos autobuses del campo. El cielo estaba despejado, pero el viento era cortante, lo que me hizo subir el cuello de mi abrigo. Cuando el autobús blanco plateado llegó, vi a la abuela bajar, con la espalda ligeramente encorvada, su pelo blanco pulcramente recogido. Llevaba el suéter verde que ella misma había tejido, cargando una vieja bolsa de tela llena de verduras de su huerto, tomates, calabacitas y unas cuantas patatas cubiertas de tierra. En la otra mano llevaba una pequeña caja de lata, de la que emanaba un débil olor a productos horneados con mantequilla. Corrí hacia ella, abrazándola con fuerza, sintiendo el calor familiar y su aroma a tierra, hierba y un toque de jabón de lavanda. Julián, has adelgazado, dijo, mirándome con ojos brillantes pero preocupados. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Cómo va tu enfermedad? Sonreí, tratando de mantener mi voz firme. Estoy bien, abuela. Estoy solucionando las cosas. No quería mentir más, pero no podía decir la verdad. Todavía no. Volvimos a mi departamento. Se sentó en el sofá, colocando la bolsa de verduras y la lata de galletas sobre la mesa. Luego sacó un viejo sobre amarillento del bolsillo de su abrigo, sujeto con una goma elástica. Julián, estos son 65,000 pesos, dijo, con la voz temblorosa pero resuelta. Es lo que he ahorrado. No son los 90,000 completos, pero encontraré la manera de conseguir el resto. Toma esto por ahora, vale. Miré el sobre en sus manos, sus frágiles dedos temblaban por la edad. Sabía que ese dinero era todo lo que tenía, ahorros reunidos con esfuerzo de su escasa pensión, dinero guardado para los días de lluvia, cuando el techo goteaba o la calefacción se rompía. Tomé su mano, sintiendo el calor y los callos de años de jardinería. Abuela, dije ahogadamente, las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No puedo aceptar tu dinero. Yo. Estaré bien. Ella negó con la cabeza, presionando el sobre en mi mano. Julián, eres mi nieto. Si no te ayudo, ¿para qué estoy viviendo? Su voz era suave pero firme, como si nada en el mundo pudiera impedir que hiciera esto. La abracé,
llorando como un niño. Nos sentamos, comimos sus galletas y bebimos té. Me habló de su jardín, del gato callejero que acababa de tener gatitos y de los días soleados en la granja. Le hablé de mi trabajo de doblaje, de los personajes a los que daba vida. Pero luego, como un río que vuelve a su fuente, empezamos a recordar los viejos tiempos. Mencioné los veranos en su granja, cuando yo era el único niño que se sentaba a escuchar sus historias. ¿Recuerdas, abuela, la historia del caballero y el dragón que podía amar?, pregunté, sonriendo. Ella se rió, sus ojos brillaban. Claro que lo recuerdo, Julián. Eras el único que no salía corriendo a jugar. Te sentabas y escuchabas. Incluso preguntaste, abuela, si yo fuera un caballero, ¿podría derrotar al dragón? Imitó mi voz de niño, haciéndome reír. ¿Recuerdas lo que te dije?, pregunté. Me miró, su mirada suave. Te dije que no necesitabas derrotar al dragón. Solo necesitabas escuchar a tu corazón. Y lo hiciste, Julián. Tu voz es especial. Guardé silencio. Durante todos los años que me sentí invisible, ella me había oído. No la voz que usaba para trabajar, sino mi verdadera voz. Mis pensamientos, mis sueños, mis penas. Era la única que realmente me veía. Y ahora, aquí estaba, dispuesta a darme todo lo que tenía. En ese momento, me hice una promesa silenciosa. Me aseguraría de que la abuela viviera sus últimos años con felicidad y comodidad. No quería que se preocupara por un techo que goteaba o por facturas médicas. Quería que viviera en una casa cálida con un nuevo jardín donde pudiera plantar flores y contar historias a los niños del vecindario si quisiera. Una semana después, contacté a una inmobiliaria. Encontré una casa en las afueras de Monterrey. No era extravagante, pero era espaciosa, con un pequeño jardín y grandes ventanas para dejar entrar la luz del sol. Tenía 3 dormitorios, una acogedora sala de estar y un porche con vistas a un campo de hierba. La imaginé sentada allí, bebiendo té y viendo el atardecer. No le dije nada, simplemente finalicé el papeleo en silencio. Cuando todo estuvo listo, conduje hasta la granja y le dije, abuela, quiero invitarte a vivir conmigo en Monterrey. He encontrado un lugar nuevo. Es precioso. Se sorprendió, pero sus ojos se iluminaron mientras describía la casa. Julián, ¿estás seguro? Soy vieja. No quiero ser una carga. Tomé su mano, sonriendo. Nunca eres una carga. Te quiero conmigo. Finalmente, asintió, y vi una rara y alegre sonrisa extenderse por su rostro. El día que nos mudamos a la nueva casa, el sol brillaba intensamente, la luz dorada entraba a raudales por las ventanas. La abuela entró, con su vieja bolsa de tela en la mano, mirando a su alrededor con asombro. Julián, ¿es esta realmente tu casa?, preguntó, con la voz temblorosa. Asentí, llevándola al pequeño jardín donde ya había plantado un trozo de lavanda, su flor favorita. Se quedó allí, respirando el aroma, y vi lágrimas brillar en sus ojos. Gracias, Julián, susurró. La abracé, sintiendo mi corazón completo por primera vez en años. Limpiamos, deshicimos las maletas y reímos como niños. Esa noche, nos sentamos en el porche, comiendo sus galletas caseras y viendo el ardiente atardecer rojo. La miré, a la mujer que me lo había dado todo. Y supe que, aunque mi familia me diera la espalda, la tenía a ella, la que siempre estuvo ahí. En los días siguientes, la vida con la abuela en la nueva casa se asentó en un ritmo suave. Cada mañana, me despertaba con el olor del café que preparaba y el suave tarareo de una vieja canción que cantaba. Le encantaba cuidar el pequeño jardín, podar los arbustos de lavanda y plantar algunas tomateras. Yo continué con mi trabajo de doblaje en un pequeño estudio que monté en el segundo piso. Pero ahora, cuando salía de la habitación, ya no me enfrentaba a la soledad. La abuela estaba allí con su sonrisa amable y sus historias interminables. Cenábamos juntos, veíamos películas antiguas en la tele y, a veces, simplemente nos sentábamos en silencio, escuchando el viento susurrar a través de los campos de hierba. Era una vida sencilla, pero para mí, era la felicidad. Sin embargo, incluso con la abuela a mi lado, las heridas de mi familia aún persistían. Cada vez que pensaba en mis padres, en Patricia o en Tadeo,
un dolor agudo me atravesaba, no de ira, sino de decepción. Los había puesto a prueba, y su respuesta fue como un cuchillo. No era lo suficientemente importante para que se detuvieran, para que escucharan. Los 930 millones de pesos en el fideicomiso plateado seguían siendo un secreto, pero también eran un recordatorio de que podía hacer más, no solo por mí, sino por otros que, como yo, habían sido olvidados. La idea de crear una fundación benéfica se me ocurrió una tarde mientras la abuela y yo estábamos sentados en el porche. Me estaba contando sobre una antigua vecina en Linares, una anciana que vivía sola y no podía permitirse arreglar su techo cuando llegó la temporada de lluvias. Sufrió mucho, Julián, dijo la abuela, con la voz cargada de tristeza. Nadie la ayudó, solo porque no tenía familia. La miré, y una chispa se encendió en mi mente. Tenía dinero, mucho dinero. Podía ayudar a gente como esa mujer, a los pobres, a los estudiantes con dificultades, a los ancianos solos. Y lo haría sin que nadie supiera quién era. Contacté al señor Cárdenas, mi abogado, y comencé a hacer planes. Quería que la fundación fuera anónima, no vinculada al nombre de Julián Pérez. La llamé Fundación Esperanza Plateada. Decidí empezar en Linares, el pueblo donde crecí, donde los hermosos recuerdos se mezclaban con el dolor. Quería hacer algo por este pueblo. No para demostrar nada, sino para dar una oportunidad a personas como yo, los olvidados. La Fundación Esperanza Plateada nació en silencio. Trabajé con un equipo de expertos que el señor Cárdenas me recomendó, quienes ayudaron a convertir el dinero en acción. El primer proyecto fue un programa de becas para estudiantes desfavorecidos en Linares. Recordé mis días de escuela, llevando las chaquetas heredadas de Patricia porque mis padres no me compraban nuevas. No quería que otros niños pasaran por eso. Otorgamos becas a 50 estudiantes, cubriendo la matrícula, los libros y una pequeña ayuda para vivir. Nunca conocí a esos chicos, pero imaginé las sonrisas en sus rostros, y eso me reconfortó el corazón. A continuación, financié la construcción de una pequeña biblioteca en el centro del pueblo. Linares nunca había tenido una biblioteca adecuada, solo una vieja sala de lectura con libros gastados. Quería que los niños tuvieran un lugar para soñar, para leer cuentos de hadas como los que me contaba la abuela. Cuando el proyecto comenzó, recibí correos electrónicos del equipo de gestión de la fundación, incluyendo fotos de la estructura de la biblioteca levantándose. Me senté en mi habitación, mirando las fotos, sintiendo una extraña y desconocida alegría. La alegría de dar sin esperar nada a cambio. El tercer proyecto fue una clínica de salud comunitaria. Pensé en mi historia inventada sobre una enfermedad, y aunque fue una mentira, sabía que muchos en Linares no podían permitirse las visitas al médico. La clínica proporcionaría atención médica gratuita para los pobres y los ancianos. Mientras aprobaba los planos, imaginé a la abuela con su modesta pensión, sin tener que preocuparse nunca más por las facturas médicas. No le conté sobre la fundación, pero sabía que estaría orgullosa si lo supiera. Mientras la Fundación Esperanza Plateada tomaba forma en silencio, la abuela y yo vivíamos días tranquilos en nuestra casa en las afueras de Monterrey. Le encantaba cocinar comidas sencillas, sopa de calabaza, pan tostado y, a veces, un plato de estofado que llamaba, el especial de la abuela. Me encantaba verla moverse en la cocina, cantando suavemente como si el tiempo no pudiera tocarla. Pero cada vez que me preguntaba por mi familia, sonreía y cambiaba de tema. No quería que supiera sobre la prueba de los 90,000 pesos. No quería que se sintiera herida por sus propios hijos y nietos. El resentimiento en mi corazón se desvaneció lentamente, pero la herida permaneció. Ya no odiaba a mis padres, a Patricia o a Tadeo, pero no podía olvidar cómo me habían dado la espalda. Cada vez que pensaba en ellos, me veía a mí mismo de pie en la casa de Linares, tratando de hablar mientras nadie escuchaba. Pero ahora, tenía un propósito mayor. La Fundación Esperanza Plateada era mi manera de convertir el dolor en acción, la soledad en esperanza para otros. Y la abuela, la mujer sentada a mi lado cada noche, era la razón por la que seguía adelante. Una tarde, mientras revisaba los informes del equipo de la fundación, la abuela entró con una bandeja de galletas de mantequilla. «Julián, estás trabajando demasiado», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «Tómate un descanso, come unas galletas conmigo». Me reí, cerré mi portátil y me senté a su lado. «Abuela,
¿Crees que hacer el bien nos hace más felices?, pregunté. Me miró, con los ojos brillantes. La felicidad no viene de lo que haces, sino de tu corazón. Si actúas por amor, ya eres feliz. Unas semanas después, recibí un correo electrónico del gobierno local de Linares invitándome a la ceremonia de inauguración de la Clínica de Salud Comunitaria, el proyecto más grande de la Fundación Esperanza Plateada hasta la fecha. No sabían que yo era el donante principal, solo que era un antiguo residente del pueblo. Dudé, sin saber si quería volver a un lugar lleno de recuerdos tan agridulces. Pero luego miré a la abuela, regando los arbustos de lavanda en el jardín, y supe que tenía que ir. No solo por la clínica, sino porque quería que viera que había hecho algo significativo, aunque no supiera toda la verdad. Abuela, voy a volver a Linares este fin de semana, le dije durante la cena. Hay una ceremonia de inauguración de una nueva clínica de salud. ¿Quieres venir conmigo? Pareció sorprendida, y luego sonrió. ¿Una clínica de salud? Eso es maravilloso, Julián. Iré. Veamos cómo está el pueblo. Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. No sabía si mi familia estaría allí, pero la idea de enfrentarlos hacía que mi corazón se acelerara. El día de la ceremonia, el cielo de Linares estaba despejado, con la luz del sol dorada cayendo sobre los campos de hierba. La nueva clínica se alzaba en las afueras del pueblo, un edificio modesto pero moderno con paredes blancas y grandes ventanales. Una multitud se congregó en el jardín delantero, lugareños, funcionarios y algunos reporteros del periódico local. La abuela y yo llegamos temprano, sentándonos en la última fila. Llevaba su suéter de punto verde favorito, su mano entrelazada con la mía, sus ojos brillaban mientras miraba el edificio. Es precioso, Julián, susurró. ¿Quién financió algo tan generoso? Sonreí y dije, solo una persona amable, abuela. Entonces los vi, mis padres, Patricia y Tadeo entrando en la zona de la ceremonia. Mi corazón se detuvo. No sabían que yo estaba aquí, y no les había dicho que vendría. Papá, con su paso firme, llevaba su familiar camisa a cuadros. Mamá, con su pelo cuidadosamente rizado, hablaba con Patricia. Mi hermana empujaba un cochecito, con aspecto cansado pero pulcro. Tadeo, con su pelo desordenado y su camiseta arrugada, navegaba por su teléfono, ajeno a su entorno. Se sentaron unas filas más adelante, sin percatarse de mí y de la abuela. La ceremonia comenzó con un discurso del alcalde, agradeciendo al donante anónimo y destacando la importancia de la clínica. Escuché, pero mi mente divagaba. Recordé esa noche en casa de mis padres cuando pedí 90,000 pesos y me rechazaron. El dolor aún persistía como una cicatriz sin curar. Miré a la abuela aplaudiendo suavemente y sentí un pequeño consuelo. Pero entonces Patricia se dio la vuelta y me vio. Le susurró algo a mamá, y toda la familia miró en mi dirección. Tadeo sonrió con suficiencia, como si acabara de ver algo divertido. Después del discurso del alcalde, Patricia se levantó y se acercó a mí y a la abuela. Julián, ¿por qué no nos dijiste que venías?, preguntó, con un tono medio sorprendido, medio sarcástico. Antes de que pudiera responder, Tadeo interrumpió. ¿Sigues con esas cosas raras tuyas? ¿Dando voz a dibujos animados? Se rió a carcajadas como si fuera lo más gracioso del mundo. Papá me miró sin decir nada, pero sus ojos estaban llenos de juicio. Mamá esbozó una extraña sonrisa y dijo, viniste de visita sin llamar. Me sorprendiste. La abuela los saludó suavemente, con la voz temblorosa, pero nadie respondió. Nadie preguntó cómo estaba. A nadie le importó. Simplemente asentí, apretando con fuerza la mano de la abuela, tratando de mantener la calma. Entonces llegó el momento. La maestra de ceremonias, una alegre mujer de mediana edad, subió al podio. Y ahora, invitamos al donante principal de esta clínica de salud a hablar. Por favor, denle un aplauso. La multitud aplaudió, mirando a su alrededor con curiosidad. Respiré hondo y me levanté. La abuela me miró sorprendida. Julián, ¿a dónde vas?, susurró. Sonreí, apretando su mano. Vuelvo enseguida, abuela. Caminé hacia el podio, sintiendo docenas de ojos sobre mí. El aire pareció congelarse.
Vi los rostros atónitos de mis padres, la mandíbula de Patricia caer y a Tadeo bajar su teléfono, con los ojos muy abiertos. Me paré frente al micrófono, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi voz era firme. Gracias por estar aquí hoy, dije, mirando a la multitud pero deteniendo mi mirada en mi familia. Una vez pedí 90,000 pesos para sobrevivir. Hoy, estoy donando 90 millones de pesos para que este pueblo pueda prosperar. La sala estalló en aplausos. Extraños se pusieron de pie y vitorearon, pero mi familia permaneció congelada como estatuas. Papá inclinó la cabeza. Mamá se cubrió la boca. Patricia negó con la cabeza incrédula, y Tadeo me miró como si fuera un completo desconocido. Miré a la abuela. Sus ojos estaban llorosos, pero no de tristeza. Era la mirada de orgullo, la mirada de alguien que siempre había creído en mí. Bajé del podio, volviendo a su lado, sin volver a mirar a mi familia. Ella tomó mi mano, susurrando, Julián, me has hecho sentir muy orgullosa. Cuando terminó la ceremonia, ayudé a la abuela a llegar al aparcamiento. Sonrió a todos mientras yo intentaba evitar las miradas curiosas dirigidas hacia mí. Julián, no me dijiste que habías financiado esto, dijo mientras subíamos al coche, su voz suave pero teñida de preocupación. Sonreí, con las manos en el volante. Quería hacerlo en silencio, abuela. No necesitaba que nadie lo supiera. Ella asintió, soltando un pequeño suspiro. Lo entiendo, pero los secretos a veces dan más miedo que la pobreza. Antes de que pudiera arrancar el coche, sonó mi teléfono. Era papá. Dudé unos segundos antes de contestar. ¿Dónde estás? Su voz era fría. Estoy a punto de llevar a la abuela de vuelta a Monterrey. No hace falta. Vuelve a casa ahora. Tu madre y Patricia están aquí. Necesitamos hablar. Miré a la abuela. Ella asintió en silencio como si supiera que no podía evitar esta conversación. Di la vuelta al coche, conduciendo hacia la vieja casa en Linares. El sol se había puesto por completo, dejando solo un tenue resplandor anaranjado en el horizonte. Cuanto más nos acercábamos, más se me encogía el estómago. La casa de mis padres tenía exactamente el mismo aspecto que cuando me fui, césped bien cuidado, porche pintado de blanco. Pero la luz amarilla que se derramaba por las ventanas hacía que pareciera que me observaba, juzgándome, fría. Cuando la abuela y yo entramos, todos estaban ya esperando. Papá estaba sentado en su sillón, con el rostro serio. Mamá estaba sentada cerca, con las manos fuertemente entrelazadas. Patricia se apoyaba en la pared y Tadeo estaba tumbado en el sofá, con el teléfono en la mano. Nadie sonrió. Nadie nos saludó. El aire en la habitación se sentía denso, pesado. Me quedé quieto, mirando los rostros familiares pero distantes, y supe que este momento lo cambiaría todo. Julián, siéntate, dijo papá, su voz baja pero cortante. Me senté, sintiendo que entraba en un tribunal. ¿Nos debes una explicación?, continuó. Esa clínica, 90 millones de pesos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Respiré hondo, sabiendo que ya no podía esconderme. Gané la lotería, dije, con voz tranquila. El me late, 1,530 millones de pesos. Después de impuestos, unos 930 millones. Creé un fideicomiso y usé parte para cosas como la clínica. Silencio. Un silencio pesado y sofocante, como si la habitación se hubiera quedado sin aire. Mamá fue la primera en hablar, con la voz temblorosa. 930 millones de pesos. Julián, ¿por qué no se lo dijiste a tu familia? Pero antes de que pudiera responder, Tadeo se incorporó, con los ojos brillantes. ¿En serio? ¿930 millones de pesos? Güey, estás forrado. Patricia me miró, su sorpresa reemplazada por algo más frío, cálculo. Entonces empezó. Papá habló primero, su tono se suavizó, casi amistoso. Julián, sabes, siempre he querido expandir el negocio. Un nuevo taller, tal vez una cadena de talleres. Podríamos invertir juntos. Tú tienes el dinero, yo tengo la experiencia. Lo miré, sin decir nada, solo asintiendo levemente. Patricia intervino, su voz dulce pero calculada.
Julián, estoy planeando abrir una boutique de moda. Solo unos cuantos millones de pesos y te lo devolveré. Me ayudarás, ¿verdad? La miré, esbozando una leve sonrisa. Tadeo, previsiblemente, se rió a carcajadas. Carnal, déjame un coche de lujo, un Mercedes o algo así, solo para conducirlo unos meses. Habló como si yo fuera un banco sin intereses. Me quedé allí escuchando, pero una frialdad se instaló en mi corazón. No preguntaron cómo estaba, qué había hecho con el dinero o por qué lo había mantenido en secreto. Solo vieron los 930 millones de pesos, no a mí. No a Julián, el hijo, el hermano que siempre habían pasado por alto. No, dije, mi voz fría pero clara. No voy a invertir con nadie, no voy a prestar un coche y no voy a dar dinero a nadie. La habitación se congeló. Papá golpeó la mesa con la mano, su rostro rojo. Julián, ¿eres tan egoísta? Somos tu familia. Mamá me miró, con los ojos llorosos, pero sabía que no era por preocupación por mí. No puedes darle la espalda a tu familia así, Julián. Te criamos. Patricia negó con la cabeza, murmurando algo a Tadeo, y capté la palabra, desagradecido. Tadeo simplemente se encogió de hombros, pero sus ojos ardían de resentimiento. Miré a la abuela, preocupado de que pudiera dudar, pero ella, pequeña pero firme, apretó mi mano con más fuerza. Julián ha hecho lo correcto, dijo, su voz lenta pero firme. Tiene derecho a decidir su propia vida. No lo presionéis. Mis padres se quedaron atónitos, sin esperar que la abuela se pusiera de mi lado. Patricia y Tadeo la fulminaron con la mirada como si los hubiera traicionado. La reunión terminó en tensión. Me levanté, ayudando a la abuela a salir, sin mirar atrás, pero sabía que no lo dejarían pasar. Unos días después, oí que mis padres me estaban difamando con los parientes, diciendo que era rico pero tacaño, que le había dado la espalda a la familia. Patricia y Tadeo fueron peores. Recurrieron a las redes sociales, publicando comentarios velados llamándome egoísta y desagradecido. Una de las publicaciones de Tadeo decía, algunas personas ganan 930 millones y no comparten ni un céntimo con su propio hermano. Leí esas palabras, con el corazón dolorido, pero no respondí. No quería verme arrastrado a esa pelea. En cambio, volví a la casa de Monterrey donde la abuela me esperaba. Nos sentamos en el porche, bebiendo té y viendo parpadear las luces de la ciudad. No dejes que te pongan triste, Julián, dijo, acariciándome el pelo como cuando era niño. Tienes un buen corazón, y eso es lo que más importa. Sonreí, sintiendo su calor. Aunque el mundo me diera la espalda, la tenía a ella, y tenía la Fundación Esperanza Plateada, donde podía seguir haciendo lo correcto. Pasaron 6 meses, y la vida con la abuela en Monterrey transcurría tan pacíficamente como un río de curso lento. Continué con mi trabajo de doblaje, pasando cada día frente al micrófono, dando vida a personajes que nunca conocería. La Fundación Esperanza Plateada creció de manera constante, con más becas otorgadas, la apertura de la Biblioteca de Linares y la Clínica de Salud salvando docenas de vidas. Me mantuve al margen de la atención pública, sin aceptar agradecimientos. Pero cada informe del equipo de la Fundación era una pequeña chispa, recordándome que estaba haciendo algo significativo. Pero mientras yo construía un mundo mejor, mi familia en Linares se desmoronaba. Me enteré por un viejo amigo que Tadeo, mi hermano menor, se había hundido en deudas. Con su estilo de vida imprudente, había pedido prestado a la gente equivocada, y ahora esas deudas arrastraban a nuestros padres con él. No me sorprendió. Tadeo siempre había sido un torbellino incontrolable, y mis padres siempre estaban dispuestos a protegerlo, sin importar las consecuencias. Pero no había esperado que su indiferencia y su codicia, después de enterarse de mi dinero, llevaran las cosas al límite. Una noche, mientras cenaba con la abuela, mi teléfono vibró. Era Patricia. Su voz temblaba a través del altavoz, carente de su habitual agudeza. Julián. Papá. Papá ha tenido un ataque al corazón. Está en el hospital de Linares. No está bien. Se me heló la sangre. A pesar del rechazo de papá, a pesar de que me llamara egoísta, seguía siendo mi padre. Sin pensar, dije, voy para allá ahora mismo. Conduje hasta Linares en la oscuridad, la carretera iluminada solo por mis faros.
Los recuerdos volvieron en tropel, papá enseñándome a arreglar coches en el taller, su voz severa pero a veces paciente, él viendo el fútbol, dejándome sentar a su lado, aunque nunca me preguntó qué equipo me gustaba. Una vez quise enorgullecerlo, pero él nunca me vio. Ahora, con él en el hospital, no sabía si corría hacia allí por amor familiar o por un ineludible sentido del deber. El hospital de Linares brillaba intensamente en la noche, el olor antiséptico y el zumbido de las máquinas me inquietaban. Encontré a mamá, Patricia y Tadeo en la sala de espera. Mamá me abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no sentí calidez. Julián, gracias por venir, susurró. Patricia me agarró la mano, sus ojos llenos de preocupación y un atisbo de cálculo. Tadeo solo asintió, pareciendo más agotado que nunca, como si hubiera pasado por una batalla. ¿Cómo está papá?, pregunté. La voz de Patricia se quebró al responder. El médico dijo que fue un ataque al corazón por el estrés. Están trabajando en él, pero los costos son altos, Julián. Sabía a qué se refería. Pensaban que yo, con mis 930 millones de pesos, abriría fácilmente mi cartera, pero no dije nada, solo asentí y fui a buscar al médico. Era un hombre de mediana edad con rostro cansado, que explicó que papá necesitaba una cirugía inmediata, con costos que ascendían a cientos de miles de pesos. No dudé. Cubriré todo, dije, pero añadí una condición. Por favor, mantenga mi nombre fuera de esto. No se lo diga a mi familia. Contacté al señor Cárdenas, mi abogado, para organizar el pago a través del fideicomiso plateado, de forma completamente anónima. No quería que lo supieran. No quería que se sintieran en deuda conmigo o, peor aún, que pensaran que lo hacía para demostrar algo. Lo hice porque, a pesar del dolor que me habían causado, no podía dejar morir a mi padre sin hacer algo. Durante los días siguientes, me quedé en Linares, durmiendo en un sofá en la sala de espera del hospital, vigilando en silencio el estado de papá. Mamá, Patricia y Tadeo no sabían que yo había pagado, y no preguntaron. Estaban demasiado ocupados preocupándose, discutiendo sobre las deudas de Tadeo, sobre quién cubriría las facturas del hospital. Los oí, Tadeo culpando a papá por presionarlo para pagar las deudas, mamá lamentándose por el dinero. Y yo permanecí en silencio. No quería discutir, no quería recordarles lo que había pasado. Después de una semana, papá se recuperó. El médico salió y se lo dijo a la familia, ya está estable. Si alguien no hubiera cubierto los costos a tiempo, no lo habría logrado. Mamá miró a su alrededor, confundida. ¿Quién pagó? Todavía no tenemos el dinero. El médico solo sonrió, diciendo que fue un benefactor anónimo. Me quedé allí mirándolos, pero no dije nada. Me fui del hospital poco después, volviendo a Monterrey con la abuela. Cuando llegué a casa, la abuela me preguntó por la salud de papá, y le conté sobre su hospitalización. Pagué todas las facturas del hospital, abuela. No quería que lo supieran. Mientras papá esté bien, es suficiente. Estuvo en silencio un largo momento, su mano apretando suavemente la mía. Siempre piensas en los demás, Julián. Pero algunas cosas, la gente necesita saberlas para poder sentir arrepentimiento. Unos días después, mientras estaba sentado con la abuela en el porche, ella recibió una llamada de mamá. No pude oír su conversación, pero cuando colgó, me miró, sus ojos amables pero resueltos. Julián, se lo dije a tu madre. Le dije que tú pagaste las facturas del hospital de tu padre. Me quedé atónito. Abuela, ¿por qué? No quería que lo supieran. Ella tomó mi mano, su voz lenta. Julián, necesitan saber lo bueno que eres. Necesitan saber lo grande que es tu corazón, aunque no se lo merezcan. No sabía cómo sentirme. Una parte de mí estaba molesta con la abuela por revelar la verdad, pero otra parte se sentía aliviada. La verdad había salido a la luz, no a través de mis palabras, sino a través de su amor. La abracé, sintiendo su calor familiar, y supe que, cambiara o no mi familia, la tenía a ella. La que siempre me vio, siempre me quiso sin otra razón que ser yo. Unas semanas después del incidente del hospital, recibí una llamada de mamá. Su voz al otro lado del teléfono carecía del juicio frío que una vez tuvo. En cambio, habló lentamente, casi con vacilación. Julián, puedes.
Puedes reunirte conmigo y con papá. Toda la familia quiere hablar contigo. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con fuerza. Una parte de mí quería negarse, mantener una distancia segura de las viejas heridas. Pero entonces miré a la abuela regando los arbustos de lavanda en el jardín y recordé sus palabras: la felicidad viene de tu corazón. Respiré hondo y respondí: sí, mamá. Me gustaría invitar a todos a Monterrey este fin de semana, ¿vale? No sabía qué esperar de esta reunión. Una disculpa, un cambio o simplemente otro encuentro con la decepción. Decidí invitarlos a mi casa y la de la abuela, no para presumir, sino para que vieran la vida que había elegido, simple, pacífica y llena de amor. Quería que entendieran que el dinero no me definía, sino momentos como estos, sentado con la abuela, escuchando sus historias y sintiendo la presencia de una verdadera familia. El día que llegaron, la abuela y yo preparamos una cena sencilla. Ella hizo su estofado especial mientras yo horneaba pan y preparaba una ensalada con verduras del huerto. La casa estaba llena del cálido aroma de la comida, y una suave luz dorada brillaba desde la mesa del comedor. Me paré frente al espejo, ajustándome la camisa, sintiendo la nerviosa anticipación de un niño que se enfrenta a sus padres después de hacer algo mal. Pero esta vez, no estaba equivocado. Solo estaba siendo yo mismo. Cuando sonó el timbre, mi corazón latió con fuerza. Abrí la puerta para encontrar a papá, mamá, Patricia y Tadeo de pie. Papá parecía mayor. Su pelo estaba veteado de gris, su rostro todavía marcado por el agotamiento del ataque al corazón. Mamá llevaba un suéter sencillo, ya no era la imagen de la perfección. Patricia empujaba un cochecito, su pequeño hijo dormía profundamente. Tadeo, por primera vez, no sostenía su teléfono, solo estaba allí de pie, sus ojos evitando los míos. Entrad, dije, mi voz tranquila pero mi corazón acelerado. La abuela los saludó, abrazando a cada uno como si nada hubiera pasado. Entrad todos, dijo cálidamente. He hecho estofado. Sentaos y comed conmigo. Entraron. Mirando alrededor de la casa, vi a mamá detenerse junto a los arbustos de lavanda fuera de la ventana, sus ojos se suavizaron. Es precioso, Julián susurró. Papá asintió pero no dijo nada, tomando asiento en la mesa. La cena comenzó en silencio. El tintineo de las cucharas contra los cuencos, el suave sonido de la masticación y el silbido del viento a través de los campos de hierba era todo lo que podía oír. Los miré, a mi familia, a los que me habían dado la espalda, a los que me habían hecho sentir invisible. Ahora estaban aquí, en mi casa, y no sabía por dónde empezar. Finalmente, papá habló. Julián, yo. Lo siento. No sabía lo que hiciste por mí, por el pueblo. Me equivoqué al llamarte egoísta. Inclinó la cabeza, sus manos aferradas al borde de la mesa. Mamá le puso una mano en el hombro, con los ojos llorosos. Yo también lo siento, Julián. No me di cuenta de cuánto estabas sufriendo. Solo quería que nuestra familia estuviera bien. Patricia me miró, con la voz temblorosa. No he sido buena contigo, Julián. Estaba demasiado atrapada en mi propia vida como para recordar que eres mi hermano. Tadeo, por primera vez, no bromeó ni se burló. Julián, lo siento. He sido un hermano pésimo, pero gracias por salvar a papá. Me quedé allí escuchando, sintiendo como un muro en mi corazón se desmoronaba lentamente. No sabía si sus disculpas eran genuinas o si estaban motivadas por el conocimiento de que había pagado las facturas del hospital de papá y que tenía millones a mi disposición. Pero al mirarles a los ojos, vi un destello de sinceridad. No perfecta, pero suficiente para hacerme querer creer. Gracias, dije suavemente. No quiero guardar rencor. Solo quiero que seamos una familia. La abuela apretó mi mano por debajo de la mesa como para decir que estaba orgullosa de mí. La cena continuó, la tensión se disipó, aunque persistieron momentos de silencio. Hablamos de cosas pequeñas, el tiempo, el trabajo de Patricia, la salud de papá. Nadie mencionó el dinero ni la Fundación Esperanza Plateada. Y supe que, aunque era un comienzo frágil, esta era la primera cena en años en la que nos sentábamos juntos sin resentimiento, solo con lágrimas silenciosas. Cuando se fueron, mamá me abrazó más tiempo de lo habitual, y papá me puso una mano en el hombro, sus ojos libres de juicio.
Patricia prometió llamar más a menudo, y Tadeo, antes de subir al coche, me miró y dijo, Julián, intentaré ser una mejor persona. Asentí, sin hacer promesas pero sintiendo una pequeña chispa de esperanza en mi corazón. Volví adentro y encontré a la abuela lavando los platos. ¿Lo hiciste bien, Julián?, dijo, sonriendo. La abracé por la espalda, sintiendo el calor de la mujer que me había enseñado sobre el amor y el perdón. Esa noche, me quedé en el porche viendo parpadear las luces de Monterrey, y por primera vez en años, mi corazón se sintió más ligero. Mi familia no era perfecta, y probablemente necesitaríamos tiempo para sanar. Mi historia no termina con los 930 millones de pesos, aunque ese dinero cambió mi vida. No se trata de las veces que mi familia me dio la espalda o de las heridas que arrastré desde la infancia. Mi historia trata sobre el viaje para redescubrirme a mí mismo, para aprender a amar y perdonar, y para darme cuenta de que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que elige hacer con su vida. Cuando gané la lotería, pensé que el dinero llenaría el vacío de mi corazón. Creí que haría que mi familia me viera, me quisiera, y que ya no sería Julián Pérez, aquel a quien nadie escuchaba. Pero estaba equivocado. El dinero no trajo amor, ni borró cicatrices. Solo fue una herramienta, y como la usé moldeó quien soy hoy. La Fundación Esperanza Plateada, con sus becas, su biblioteca y su clínica de salud, no fue solo una forma de ayudar a los demás. Fue una forma de sanarme a mí mismo. Cada estudiante que recibió una beca, cada anciano atendido en la clínica, fue una pieza del rompecabezas que me hizo sentir que mi vida tenía sentido. Pero la lección más grande que aprendí no vino del dinero. Vino de la abuela Elvira. Ella me enseñó que el verdadero amor no necesita condiciones, reconocimiento o fama. Cuando me ofreció todos sus ahorros de 65,000 pesos, comprendí que el amor no se mide por el valor material, sino por la voluntad de sacrificarse. Ella fue la luz que me guió en mis días más oscuros. Y a través de ella, aprendí a perdonar. No solo a mi familia, sino a mí mismo. Mi familia no es perfecta. Mis padres, Patricia y Tadeo, me hirieron profundamente. Cuando fingí necesitar 90,000 pesos, me dieron la espalda. Y cuando se enteraron de mis 930 millones de pesos, sus actitudes cambiaron. Pero cuando papá estaba en el hospital, y cuando se sentaron en mi casa de Monterrey pidiendo disculpas y admitiendo sus errores, me di cuenta de que el perdón no consiste en borrar el pasado. Consiste en permitirse seguir adelante. No perdoné para hacerlos sentir mejor, sino para liberarme a mí mismo. Libre del resentimiento, del dolor y de la soledad que una vez me tuvieron cautivo. Si pudiera ofrecer un consejo a quien lea esta historia, sería este: escucha tu corazón. Como me dijo la abuela, no esperes a que otros validen tu valía, porque a veces ni siquiera los más cercanos te verán. Encuentra a las personas que te aman de verdad, como la abuela hizo por mí, y atesóralas. Haz el bien no por los elogios, sino porque hace que la vida valga la pena. Y si llevas heridas, no tengas miedo de enfrentarlas. El perdón no es debilidad, es la mayor fortaleza que puedes tener. Sigo viviendo en Monterrey, en la casa de las afueras con el jardín de lavanda. La abuela todavía hace galletas de mantequilla y me cuenta cuentos de hadas, aunque ahora a menudo se queda dormida a mitad de la historia. La Fundación Esperanza Plateada sigue creciendo, llevando esperanza a personas que nunca conoceré. Mi familia me visita de vez en cuando, y aunque las cosas no son como antes, estamos aprendiendo a ser una familia, un paso a la vez. Cada noche, me quedo en el porche viendo parpadear las luces de Monterrey. Pero ahora, ya no son un símbolo de soledad. Son un recordatorio de que he encontrado mi voz. No solo en el micrófono, sino en las cosas que hago, el amor que doy y el corazón que llevo. Y si te sientes invisible, que sepas esto: no estás solo. Escucha tu corazón, y encontrarás tu propia luz.